¿Me escuchan? Sí, doctor, Sí, buenas doctor, noches. gracias. Vamos a empezar la reunión. En primer lugar, agradecer a Pedro que nos está facilitando esta plataforma de Zoom, que nos va a permitir pues una Renzo, doctor, mejor... Renzo me está ayudando. Ah, Es Renzo. Renzo. Ajá, Renzo, sí. disculpa. A Renzo, que nos va a permitir pues desarrollar de la mejor manera la clase, ¿no? Para que no haya tantas interrupciones. Muchas gracias, Renzo. De nada, doctor. Bueno, hoy vamos a continuar con la actividad. Hoy está programado 4 actividades: neutrófilos, macrófagos, otra actividad de macrófago y el complemento, ¿no? Eh, Básicamente, las tres primeras, los tres primeros son casos clínicos y la última es una pequeña revisión al respecto. Yo tengo entendido que la doctora Cayo tiene un problema, avisó a Iván. Bueno, si es así, mm, continuaremos entonces con la siguiente exposición. La siguiente exposición es de la doctora Daisa Chaparro, ¿no? A ver, Daisa, por favor, si puedes poner tu exposición, tu Doctor, buenas noches. ponencia. Sí, me permite un momento, por favor. Claro, adelante. Entonces, vamos a ver el tema de los macrófagos. Mm, Aló, doctor, ¿pueden ver mi pantalla? sí, se ve muy bien. Sí, Ujú. Sí, ahí se ve tu está muy pantalla. bien. Ya, doctor. Tienes que ponerlo a modo de presentación. Sí, no, no me hace caso. Ya está. Este sí. Ahí está. Ah, genial. Ya. Doctores, buenas noches. Continuando con las exposiciones, el día de hoy vamos a hablar sobre un caso clínico, a modo de que explicamos la fisiopatología del defecto en los genes del receptor 1, receptor 2 del interferón gamma y la interleuquina 12B y su receptor beta 1. Tenemos un caso clínico de una mujer de 21 años procedente de Gran Canaria, España, que ingresa por urgencias con síntomas de dolor abdominal, fiebre y melenas. Como antecedentes de importancia, tiene asma, rinitis alérgica desde la infancia, para lo cual usa Montelukast y Seretide. Tiene un episodio de crisis epilépticas a los 4 años. Recibió quimioprevención anti-TB por un foco en el colegio cuando ella tenía 5 años, una uveitis infiliar a los 14 y a los 15 años fue diagnosticada de una osteomielitis crónica multifocal recurrente que actualmente recibe tratamiento con AINES, corticoides y metrotexate. También tiene como antecedente fracaso a varias líneas inmunosupresoras como la satiopina, etanercept, el tocilizumab y la anakinra. En los 2 últimos años hizo episodios de neumonía adquirida en la comunidad, una pauvitis anterior en ojo izquierdo y en ambos cuadros no se aislaron ningún germen. En cuanto a los antecedentes familiares, no tiene ninguno de importancia. Dentro de la exploración física, tenemos que esta paciente tuvo una mala evolución y fue derivada a UCI. Durante UCI presentó insuficiencia renal aguda, anasarca, hemorragia digestiva alta, hepatitis con ascitis y hepatosplenomegalia, una neumonía, pancitopenia con anemia, plaquetopenias graves y lesiones cutáneas pustulosas. Dentro del laboratorio que se presenta, tiene una anemia con una hemoglobina de 7.1, plaquetas están por debajo con 1200, perdón, con 12.000.
y tiene un proteinograma en suero de tipo inflamatorio con hipergamaglobulinemia oligoclonal. En otros estudios que se realizaron, se hizo una citología de lavado de aspiración broncoalveolar, en donde no había malignidad. Se hizo una biopsia de médula ósea, en donde encontraron hipercelularidad, incremento en las tres series, y también vieron granulomas con bacillus ácido alcohol resistente, pero no había signos de malignidad. Se hizo sus pruebas antiinmunes, todas negativas. En el estudio microbiológico, en el hemocultivo seriado, fueron 9 negativos. De acá lo más importante, en el cultivo de médula ósea, aislaron Mycobacterium avium. Entonces, como diagnóstico clínico, tenemos a una paciente con sepsis secundaria a infección diseminada por Mycobacterium avium y una osteomielitis crónica multifocal recurrente. Para llegar al diagnóstico inmunológico, se hizo otros exámenes como se midió lo que es la población linfocitaria normal, la producción de interferón gamma en respuesta a la fitohemaglutinina y a BCG, también normal. Se hizo análisis de producción de interleuquina 12 y factor de necrosis tumoral alfa, en donde se ve una ausencia de la producción de la interleuquina 12 en la proteína 70 y el factor de necrosis alfa, cuando en respuesta a bajas concentraciones de interferón gamma, mientras que en altas concentraciones de interferón gamma responde con leve aumento de la producción de ambas citoquinas. Se ve la expresión del CD119, que es el receptor del interferón gamma tipo 1, mediante citometría, con una baja expresión en los monocitos. Y en el estudio genético se ve presencia de homocigosis en la variante patogénica, en la proteína B63G, en el gen del receptor 1 del interferón gamma. Y dentro de los estudios familiares tiene una baja de detección de CD119 en la madre, que nos sugeriría una heterocigosis para la mutación del gen. Entonces, para poder llegar al diagnóstico inmunológico de esta paciente, tenemos este esquema de la IUI, en donde vemos la paciente tiene infecciones, sí tiene, en este caso estaría nos iríamos hacia este lado, a infecciones. Vemos si tiene gran magnitud de infecciones o una baja magnitud de infecciones. En este caso nos vamos en este cuadro y de los cuales, ¿qué infecciones ha presentado esta paciente? Ha presentado infecciones por micobacteria. Entonces nos vamos a la figura 16. En este caso, la ponemos en este cuadrante, en donde tendría una susceptibilidad mendeliana por enfermedades a micobacterias. En especial, la mutación tendría en el gen del receptor 1 del interferón gamma. Y como vemos acá, se ve que hay enfermedad grave por la BCG, afecta hueso, puede estar afectada por salmonela, listeria y otros virus. Entonces, para hacer una pequeña revisión de esta inmunodeficiencia, la susceptibilidad mendeliana a enfermedad por micobacterias es una inmunodeficiencia primaria poco frecuente. Tiene una prevalencia menor a 1 en 1.000.000, con una herencia recesiva ligada al cromosoma X y aparece generalmente entre la lactancia, la infancia y la adolescencia. Vemos que acá se presentan infecciones por micobacterias no tuberculosas o infecciones ante la exposición de la vacuna del BCG. Y también se ve con menos frecuencia micobacteria tuberculosis y bacterias intracelulares como la salmonella y la cándida. En esta inmunodeficiencia se ve que están afectados, hay mutación en más de 16 genes, en los cuales va a estar alterado el ciclo de la interleuquina 12, 23 y de interferón gamma. Este ciclo es el eje principal que va a ayudarnos contra la defensa de micobacterias y microorganismos intracelulares. Dentro de esta patología existen dos tipos,
que básicamente se van a dividir según la producción de interferón gamma y la falta de respuesta al interferón gamma. Puede ser autosómico recesivo o autosómico dominante. Los tipos son completo y parcial. Dentro del tipo completo, vemos que va a haber una producción nula o una respuesta nula al interferón gamma. Las características de este tipo van a ser que son infecciones más graves, agresivas, van a ser potencialmente mortales y no va a responder adecuadamente al tratamiento antibiótico. Su tratamiento viene a ser el trasplante de células hematopoyéticas. El segundo tipo viene a ser el tipo parcial, donde se va a observar que hay algo de función del interferón gamma. En este caso, los síntomas van a ser más leves, va a haber, la aparición va a ser más tardía y el tratamiento puede ser solo con suplementación de interferón gamma. Para conocer más de esta inmunodeficiencia, tenemos que recordar sobre la interleuquina 12. La interleuquina 12 va a estar producida por macrófagos, las células dendríticas y los monocitos. La estructura de la interleuquina 12 va a estar compuesta por dos subunidades, la proteína 35 y la proteína P40, que juntas van a formar la P70, que viene a ser la interleuquina 12 activada. Esta citoquina va a tener receptores que se van a encontrar en las células T y en los natural killer. Estos son sus dos receptores, que viene a ser el receptor beta 1 y beta 2 de la interleuquina 12. Y a su vez, estos, por la fosforilación, van a activar al JAK2 y al STAT4, que más adelante lo vamos a ver. También tenemos que recordar, hablar un poco sobre el interferón. Existen tres tipos de interferón. Es una citoquina también. Existe el tipo 1, tipo 2, tipo 3. En este caso, en esta enfermedad, vamos a hablar del tipo 2, que va a estar compuesta por el interferón gamma. El interferón gamma va a tener dos receptores. Los receptores 1 de interferón gamma y los receptores 2 del interferón gamma, que van a estar compuestos por tres partes: las extracelulares, las intercelulares y las intracelulares. En la porción o en la parte, en el extremo intracelular, que esté en contacto con el citoplasma, van a estar las quinasas JAK1 y JAK2. Cuando estas se fosforilen, van a atraer al STAT1, que también es otra quinasa. Este STAT1, al fosforilarse, se va a activar, y una vez activa, se va a translocar al núcleo, a la cadena de ADN, y se va a producir la transcripción, haciendo que se produzca el interferón gamma. Eh, entonces, todo lo que expliqué vendría a ser prácticamente este ciclo. Eh, Recordemos que cuando nuestro organismo esté en contacto con el micobacteria, la célula dendrítica o el macrófago va a producir lo que es la interleuquina 12. Recordemos que tiene su subunidad 40 y su subunidad 35. Juntas se van a unir a sus receptores beta 1 y beta 2, que se van a encontrar en las células T o en las natural killer, y que van a atraer al JAK2 y al STAT4, y van a traslocarse al núcleo, y se va a transformar en una célula TH1 y va a producir interferón gamma. Este interferón gamma va a viajar otra vez hasta la célula dendrítica o el macrófago, y se va a unir a través de sus receptores, receptor 1 y receptor 2. Esto va a hacer, va por la fosforilación, va a traer a JAK1 y JAK2. Esos se van a fosforilizar y atraen al STAT1. Esto, al fosforilarse, prácticamente pasa lo que expliqué anteriormente. El STAT1 se fosforila y se transloca al núcleo. Y eso hace que se produzca la transcripción y se produzca lo que es la activación va a fagocitar a la bacteria. Entonces, así va a producir la muerte del patógeno que está dentro de la célula dendrítica, y a su vez va a seguir produciendo interleuquina 12 e interleuquina 23,
y otra vez se va a dar todo el ciclo. En esta enfermedad, lo que va a haber va a ser una alteración o no va a haber función en los receptores del interferón gamma o en la interleuquina 12. Entonces, van a hacer, si es una forma autosómica dominante parcial, se va a dar la expresión de las unidades del receptor del interferón gamma, del receptor 2. Si se va a silenciar, va a permitir la unión del interferón gamma a las subunidades del receptor 1, pero no se va a activar todo el ciclo que se explicó. En el caso de una forma autosómica recesiva parcial, va a haber deficiencia del receptor 1 del interferón gamma. Entonces va a evitar la unión del interferón gamma al complejo y así va a haber respuesta, pero va a ser mínima. Por eso es parcial. Van a ser varios los genes implicados, más de 16. En este caso, vemos estos genes que son el receptor 1, receptor 2 del interferón gamma, interleuquina 12, beta 1, entre otros, que se van a ver afectados en esta patología. En este caso de la paciente, la consecuencia era que los macrófagos no responden a interferón gamma porque la alteración era en receptor 1 del interferón gamma. En general, dentro de esta patología, el cuadro clínico viene a ser infecciones diseminadas por la vacuna del BCG. Después de la vacunación, infecciones por micobacterias ambientales como el Mycobacterium avium y Fortuitum, como en el caso de la paciente que fue por Mycobacterium avium. Se va a presentar tuberculosis severas en la infancia, infecciones por Salmonella, Listeria, Histoplasma y Leishmania. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico necesitamos determinar los niveles séricos del interferón gamma. Eso se hace mediante el estudio de ELISA. Si los niveles son elevados del interferón gamma, va a haber una deficiencia completa. En cambio, si son bajos o indetectables, la interleuquina 2 y el receptor de la interleuquina 2 y el receptor del interferón gamma va a ser parcial o van a ser defectos indeterminados. Para confirmar el diagnóstico se hace a través de una secuenciación genética en la cual se va a ver dónde está el defecto o la mutación exacta del gen. Para ver el tratamiento, vemos que los pacientes con estos defectos van a tener que ser tratados con antibióticos prolongados, como macrólidos, rifapicina, etc. Si es que no responden bien, van a tener que recibir interferón gamma, una dosis de 30 a 50 microgramos por superficie, por metro cuadrado, 3 veces por semana y puede ser necesario una dosis de hasta 500 microgramos. El tratamiento definitivo va a ser el trasplante de médula ósea. Entonces, como conclusión, tenemos que pacientes, niños y adultos con infecciones diseminadas o severas por micobacterias o que reaccionen a la vacuna del BCG, podemos sospechar de una susceptibilidad mendeliana a micobacterias, de esta mutación de alguno de los genes. El tratamiento para cada paciente tiene que ser individualizado y tenemos que recordar que eh, la integridad del eje de la interleuquina 2 interferón gamma va a ser esencial para el control de cualquier infección por micobacteria. Eso sería todo. Muy bien, Daisa. Está bien. Has dado una mirada del eje, interferón gamma, interleuquina 12 y las moléculas de señalamiento intracelular, ¿no? JAK-STAT. ¿Alguna opinión? ¿Alguna observación? ¿Alguna consulta? ¿Algún comentario? No está Rodrigo, ¿no? No ha entrado a la clase. Bueno, no No estaba, pero no lo veo. está, ¿no? No, no. Miren, No. no sé si puedes poner las diapositivas de Daisa. Sobre todo en este tema queríamos resaltar la interacción
de, del eje interleuquina 12 interferón gamma, ¿no? Dejar clarísimo cómo funciona este eje. Para eso, usualmente la respuesta se da frente a micobacterias, más allá de hablar del defecto en puntual de este paciente con un defecto genético en el eje, saber, recordar que las células presentadoras de antígeno, mediante algunos toiler receptor específicos de reconocimiento de micobacterias, que puede ser el 2, puede ser el 4, reconocen estas micobacterias y pues se va a iniciar una cascada de señalización dentro de la célula que va a llevar a la activación de estas células infectadas, en este caso la célula fagocítica, produciendo, una vez reconocido por los Toiler receptor, ¿qué cosa? Interleuquina 12, ¿no? Y como bien lo comenta Daisa, en la interleuquina 12 es un heterodímero formado por el IL-12B y el IL-12A, ¿no? Ambas tienen una IL, o también llamado IL-12P40, P35, pero no solamente el fagocito va a producir IL-12, también va a producir otra citoquina como es la IL-23. Estas se van a unir a su célula clave, a su partner, digamos, que son los receptores de la interleuquina 12, ¿no? Y receptores de la interleuquina 23 también, no solamente es la 12. En los helper, no solamente en los helper, sino también en los NK, que a su vez va a producir, va a producir interferón gamma, pero no solamente interferón gamma, sino también IL-17, factor de necrosis tumoral alfa. Y estas células son células helper, son la principal fuente de la respuesta de la inmunidad adaptativa en este caso, ¿no? Y bueno, esto de acá es muy importante porque en esta interacción, digamos, entre el fagocito y la célula helper, eh, en algún momento esta célula, este fagocito, va a presentar de manera específica un determinado antígeno a este linfocito helper, y cuando sucede esa presentación específica pueden actuar algunas moléculas coestimuladoras como el CD40 ligandos. Eh, este receptor, esta interferón gamma producida por la célula helper o la NK, se va a unir a su receptor, que está en las células dendríticas y el macrófago, ¿no? Que está compuesta por un heterodímero, como ustedes lo ven ahí, interferón gamma R1, interferón gamma R2, ¿no? Y este interferón propiamente dicho, luego de su unión con el receptor, va a producir una serie va a promover, digamos, la transcripción de una variedad de genes que impactan directamente con la función del fagocito, ¿no? Eh, pero antes de que eso suceda, estos receptores, ¿no? de interferón van a estar asociados constitutivamente a ciertas YAC, a ciertas Janus quinasas, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí en el gráfico, como muy bien Dai se lo ha comentado,
JAK1, JAK2, se fosforilan, la transfosforilación mutua de los JAK va a llevar a su vez, a la fosforilación de la tirosina del dominio intracelular del receptor de tipo 1 a nivel de una tirosina en particular. ¿Y esto por qué? ¿Por qué va a suceder esta fosforilación en particular? Porque esta fosforilación va a servir como sitio de acoplamiento para el stack 1, ¿no? Entonces, por lo tanto, los JAKs median la fosforilación de stack 1, los cuales van a permitir que estas moléculas se dimericen, como están ahí, se homodimericen, ya moléculas fosforiladas, y estas stack 1 fosforiladas van a formar un complejo, se va a activar, se forma un complejo y se va a traslocar al núcleo, ¿no? Al traslocarse al núcleo, ese complejo se llama GAF, que ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? Que es el factor de activación gamma. Eso va a permitir la translocación al núcleo y la sobreregulación de la transcripción de genes de interferón gamma, ¿no? Entonces, a su vez, va a permitir, ¿no? Una, digamos, una especie de círculo virtuoso para la activación de el fagocito y de la célula T helper, propiamente dicho, ¿no? Eso es muy importante que quería repasar con ustedes. Con respecto a la interleuquina 12, como bien lo ha comentado Daisa, eh, en la otra creo que está bien. En la que estaba, ahí está. Nada más para comentarles de que este es un receptor, ¿no? En realidad es un receptor que está constituido por el receptor de interleuquina 12 beta 1, el receptor de interleuquina 12 beta 2. El de beta 1 se une al TIP2, y eso es clave, y el beta 2 al JAK2, ¿no? Que los cuales están expresados, pues, como ven ahí en la célula NK. Entonces, la interleuquina 12 se une a este receptor, ¿no? Y esta interleuquina 12, como habíamos dicho, está formada por el- la proteína P40, P35, y la porción P40 de la interleuquina 12 se une primariamente al receptor beta 1, el cual está unido el TIC2, mientras que la ILP35 se une al receptor de interleuquina 12 beta 2, ¿no? Y la estimulación de todo este complejo de la interleuquina 12 genera la activación de JAK2, TIC2 y finalmente la fosforilación de STAT4 y nuevamente, como sucede en el par fagocítico, la homodimerización del STAT4, ¿no? Que va a inducir la producción de interferón gamma. Bueno, eso de ahí, esa activación de ambas células son claves para entender muchos fenómenos en la práctica que nosotros vemos cuando vemos sobre todo pacientes con inmunodeficiencias primarias. Mm,
Eh, eso es lo que básicamente les quería comentar. Y si no tienen mayor comentario o algo que anotar, pues podemos pasar a la siguiente actividad, ¿no? Buenas noches, doctor. Buenas noches. Mm, me tocaría exponer a mí. No sé si... Ya pusimos ya, Wendy, neutrófilos, ¿eh? Nada, doc. Ya, Iván ha expuesto. Tuve un pequeño problema con las diapos, pero ya como sea logré recuperarlas. Ya, vamos rápido. Mm. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, sí se ve bien. Sí, podemos verlo. Ya. Buenas noches con todos. El día de hoy me toca hablar sobre los neutrófilos. Bueno, los neutrófilos, como ya sabemos, básicamente se originan de la médula ósea a partir de los progenitores mieloides comunes y básicamente su diferenciación está regulada por el factor de crecimiento de colonias. Y básicamente va a culminar con la producción de células de una vida media corta, pero altamente especializadas. Como podemos ver en el gráfico, podemos ver cómo los neutrófilos básicamente van a cumplir como que tres funciones. Van a ser capturados, básicamente en las células endoteliales activadas, van a producir esta selectina. Esta selectina van a interactuar básicamente con los macrófagos, generando unos ligandos con los neutrófilos, lo cual va a permitir que se capturen. El siguiente procedimiento es el rodamiento. Este rodamiento básicamente es la interacción con las selectinas, la interacción selectinas-ligando, que estos van a ser reversibles y básicamente es para que los neutrófilos puedan cumplir sus funciones y puedan hacer el mecanismo de rodamiento, ¿no? Y la adhesión firme básicamente se da por las integrinas que se van a unir al ICANN 1 y esto va a impedir que ya no estén rodando, ¿no? Se adhieran firmemente. Esto a su vez conlleva la fagocitosis, de granulación y la producción de los NETs y la secreción de citoquinas. Aquí podemos ver básicamente que los neutrófilos van a ser clasificados de acuerdo al tipo de gránulo. Por ejemplo, podemos ver gránulos primarios, como es en el caso de los mieloblastos y promielocitos. Y esto van a tener su función van a ser altamente antimicrobianos, van a producir mieloperoxidasa, lactoferrina, elastasa, defensina. Asimismo, los gránulos secundarios, que son el mielocito, van a tener una actividad antimicrobiana más selectiva. En el caso de los gránulos terciarios, que es la gelatinasas, aquí tenemos el metamielocito, que se van a encargar básicamente de la migración y el enredamiento tisular. Y las vesículas secretoras, que van a formar unas células banda, que son los polimorfos nucleares. Y esto es importante porque los polimorfos nucleares van a tener alta propensidad a de la degranulación. Y aquí van a estar produciendo el receptor 1 del complemento. Esto es muy importante porque los mecanismos en sí del neutrófilo una de las acciones fundamentales del neutrófilo es básicamente su actividad antimicrobiana. Podemos ver básicamente que van a producir péptidos catiónicos antimicrobiales, como es en el caso de las alfa-defensinas. También vamos a poder ver de que van a producir enzimas proteolíticas y proteínas quelantes de metales. Aquí, por ejemplo, podemos ver que las alfa-defensinas son aquellas que van a producir, su función fundamental es permeabilizar la membrana bacteriana. Van a inhibir básicamente el ADN y el ARN y proteínas e inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. Tenemos el LR37 que va a disminuir, que va a formar poros, perdón, en la membrana bacteriana y las histonas que no se conoce muy bien el mecanismo. En cuanto a las enzimas proteolíticas, la lisozima básicamente es aquella que va a degradar la pared bacterial, la proteína SA3, básicamente que tiene un mecanismo independiente de la actividad proteolítica, que va a actuar sobre la membrana bacterial. Y luego tenemos la elastasa neutrofílica, que es muy importante, ¿no? Porque vamos a hablar después de una patología en cuanto a su alteración.
va a tener básicamente un papel clave en cuanto a la virulencia, factores de virulencia o también a nivel de las membranas de proteína. Y van a tener un mecanismo independiente proteolítico. Y luego tenemos las proteínas quelantes de metal, que es la lactoferrina y la calprotensina. Dentro de ellos, básicamente son aquellos que van a, mm, son aquellos que van a actuar a nivel de la pared celular, ¿no? En cuanto a eso, la pequeña revisión de los neutrófilos, ahora quisiera presentar un caso clínico de la importancia, ¿no? Y bueno, como mencionamos, aquí dentro de de las enzimas proteolíticas tenemos la elastasa neutrofílica. Esta elastasa es fundamentalmente porque va a ser producida por este gen ELANE. Voy a presentar el siguiente caso clínico en el cual voy a tener un paciente inicial SPLC que tiene 9 años de edad. En cuanto a la procedencia, es un paciente de Cusco. Dentro de los antecedentes prenatales, es un paciente que nació con un peso de 3.750, una edad gestacional de 40 semanas y tiene aparentemente las vacunas completas. Entre los antecedentes patológicos, un paciente con rinitis alérgica y COVID en el 2020. En cuanto a los antecedentes familiares, su abuelo, tanto el abuelo, la tía y la madre tienen antecedentes de cursar con lesiones, con manchas de café. Y aquí me olvidé de mencionar, por parte del paterno, tiene una tía que tuvo leucemia mieloide aguda. También entre los padres no hay una historia de consanguinidad. Entonces, ¿cómo comenzó la historia de este paciente de 9 años? Es un paciente que en octubre del 2020 comienza a presentar alza térmica, malestar general, disminución de apetito. Los padres refieren que tenía una sudoración en cuanto a sudoración axilar y pedio de mal olor. Y al examen físico en su primera consulta se le palpan adenopatías cervicales. Se le solicita un hemograma y se evidencia que tiene leucocitos en 4.240 y neutrófilos en 980. La hemoglobina en 15, plaquetas en 475, por lo cual se envía una interconsulta en hematología. En diciembre del 2020, hematología vuelve a solicitar un hemograma para corroborar si es que sigue persistiendo esta neutropenia y se evidencia neutrófilos en 900. En cuanto a la hemoglobina en 15, plaquetas 437.000, la beta-2 microglobulina en 1.7. Le hacen un siguiente control en enero del 2021, en el cual tenemos neutrófilos en 670 y leucocitos en 3.700. En cuanto a los hemoglobina y plaquetas dentro de los valores normales, y le piden un perfil TORCH en los cuales está negativo. Y también para corroborar lo de la adenopatía, le solicitan un eco cervical donde se vea adenopatías cervicales, queriendo descartar una esplenomegalia o una hepatomegalia, solicitan una eco abdominal en los cuales está dentro de la normalidad. Ya para el 2022, este paciente ha estado presentando constantemente con neutropenias, en algunas oportunidades con cuadros respiratorios que no llevaron a una infección tan grande, ¿no? Que requiera una hospitalización. Se le hace el diagnóstico de neutropenia crónica. Sin embargo, estaba yendo por controles por hematología en agosto del 2020. La sudoración nocturna, también en ese momento referían epístasis y resfríos persisten, por lo que se inicia tratamiento con ácido fólico y hidroxicobalamina. En cuanto, luego de eso le envían una interconsulta de dermatología por la presencia por el tema de la sudoración en axila y pies con mal olor. Se indica tratamiento con mupirocina 2 veces al día por 14 días. Y ya ante la persistencia de las neutropenias se hace una referencia al Hospital Almenara, donde en la evaluación por hematología detallan que hay una talla baja para la edad. Se le solicita un dosaje de inmunoglobulinas, los cuales están normales, un Kunz directo negativo. También le solicitan una parotormona por el tema de la talla baja, el cual está dentro de los parámetros normales, al igual que el perfil tiroideo como TSH y T4 libre. Y se le solicita una activación con el mitógeno, el cual es positivo. En cuanto a la población linfocitaria, no hay alteraciones. Se le solicita un HIV ANA y ANCA negativo. Luego, debido a la talla baja, se envía una interconsulta citogenética en el cual básicamente detallan que hay presencia de manchas, café con leche de 0.5 centímetros en abdomen y pelvis, asociado a léntigos, ¿no? Y debido a esta persistencia ya de un paciente que no tiene mucha clínica, ¿no? Como al examen físico no hay esplenomegalia, hepatomegalia,
En el 7 de marzo del 2023 se solicita una AMO más una biopsia de hueso. Aquí podemos evidenciar la curva de los neutrófilos, está detallada desde el 2020 hasta el 2024, que es el paciente. Podemos ver que los neutrófilos, podemos ver que hay valores que están por debajo de 1000, como así valores que están entre 1000 y 2000. Y en alguna oportunidad, básicamente en junio del 2023, alcanza valores de neutrófilos entre 2500. Al igual que los leucocitos, ¿no? Los leucocitos son oscilantes entre 4000 a 6000. Entonces, debido a que había una sospecha de no solo neutropenias, o hematología indica una referencia, una interconsulta a inmunología. Y ya en inmunología se evidencia presencia de aftas orales cada 2 meses. Al examen físico, el paciente presenta unos aftas a nivel del labio inferior y en ese momento no se palpaba adenopatías. Hematología, cuando se le hizo la biopsia y aspirada de médula ósea, también le realizan una fragilidad cromosómica, básicamente para descartar una anemia de Fanconi. Y en ese momento tenía un valor de 40, lo cual ya descartaba la presencia de una anemia de Fanconi. En cuanto a la citometría de flujo que se realizó de la aspirada de médula ósea, la aspirada de médula ósea básicamente reportan que no hay células aberrantes, no se informa de tensión en la maduración y en cuanto a la biopsia, no cambios malignos. En abril de 2023, hematología ya descarta de que vendría a ser una leucopenia o una neutropenia que sea consecuente a un síndrome linfoproliferativo, sino que ya menciona que podría ser una leucopenia o neutropenia de causa inmune. Le vuelven a solicitar inmunoglobulinas, pero las inmunoglobulinas se encuentran dentro de los valores normales y en esta oportunidad le vuelven a pedir una fragilidad cromosómica en el cual está en valores 60. Aquí ya con un valor de 60 nos indica que hablaríamos de una anemia de Fanconi. Ya en abril también de ese mismo año, ante los resultados de un negativo de fragilidad cromosómica y un resultado positivo de fragilidad cromosómica, el servicio de inmunología solicita un panel genético para ver si hay una falla medular, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, ante tener un resultado negativo de fragilidad cromosómica y uno positivo, se le vuelve a solicitar un índice de fragilidad cromosómica teniendo en valores de 48.99. Y para más o menos entender, hablamos de mayor de 54, ya hablamos de una anemia de Fanconi, pero menos de 40, no estamos ante una anemia de Fanconi. Por lo tanto, aquí lo que concluye en este resultado es una compatible con mosaico para anemia de Fanconi, más que todo, ¿no? Entonces, ya teniendo la clínica de este paciente, nos dirigimos básicamente a la clasificación fenotípica de los errores innatos de la inmunidad. Y aquí podemos ver paciente, en este caso, el paciente no tuvo infecciones como tal, cuadros hospitalarios aparentemente abruptos, pero aquí ya podemos ver, encontrando en el gráfico, ya estamos hablando de unos defectos de los neutrófilos, ¿no? Por lo cual tenemos que ir al gráfico 13 para poder, para poder ver de qué patologías estamos hablando. Y aquí, por ejemplo, tenemos neutropenias asociadas a un síndrome y neutropenias que no están asociadas a un síndrome. Y nos ubicamos en este cuadro, ¿no? Que podríamos hablar de alteraciones de deficiencia de elastasa cuando hay una mutación del gen ELANE, una neutropenia ligada al cromosoma X, una mielodisplasia también, deficiencia del receptor de factores estimulantes, deficiencia del receptor, neutropenias también que básicamente están asociadas a una inmunodeficiencia combinada y podemos ver todo este gráfico de las patologías que podemos estar, por lo cual nosotros solicitamos en esa oportunidad un perfil genético para ver si se habla de una falla medular. Y aquí podemos ver, a ver, perdón. Ya, aquí podemos ver que hay varios genes que salen, ¿no? Y el que nos llama la atención debido a la clínica que presenta el paciente tenemos el gen ELANE, en el cual, por ejemplo, nos habla de una neutropenia que es autosómica dominante. Aquí es heterocigoto y la herencia en este caso es paterna. Pero en este gen ELANE, acá básicamente la clasificación es una variante de significado incierto.
Pero debido a la clínica de este paciente, nosotros ya lo consideraríamos que probablemente hablamos de una mutación en este gen. Y podemos ver que aquí en el cambio de nucleótido, podemos ver básicamente que en la posición 74, perdón, en la posición 14 del nucleótido de ARM mensajero del ELANE hay un cambio de guanina por adenina y consecuentemente eso llega a que en la posición 25 del aminoácido de la elastasa de neutrófilos hay un cambio de la arginina por histidina. Y esto es muy importante, más adelante lo voy a explicar, porque en la revisión de la literatura, estas modificaciones en exones, los más cercanos se podría decir, hace que condicione a que presente o no la clínica. Y debido a que hay hay una alteración a nivel de la posición en la posición 5, estamos hablando de que se encuentra dentro del dominio N-terminal, que es muy importante para el plegamiento y transporte correcto de la elastasa de neutrófilos. Entonces aquí también se hizo la revisión en cuanto al ClinVar y podemos hablar de que esta variante que se está mencionando es una variante de significado incierto. Pero aquí también en cuanto a al defecto molecular es una mutación de missense. Entonces, cualquier alteración del gen ELANE nos va a llevar a dos patologías, que tengamos una neutropenia congénita severa y una neutropenia cíclica. Y como pueden ver aquí, en esta revisión a ver, no sé si podrán ver, en esta revisión que está, ¿dónde lo puedo poner? Acá lo voy a poner. En esta revisión que busqué del 2021, mencionan que básicamente se han reportado más o menos 230 mutaciones del gen ELANE. Esta mutación en realidad no es porque haya déficit de la elastasa de neutrófilos, sino básicamente porque es una disfunción de la isoproteína. Esta disfunción de la elastasa de neutrófilos va a generar un stop en la maduración de la diferenciación granulocítica. Y también menciona en la literatura que no hay una relación entre el genotipo y el fenotipo. Y eso es muy importante porque, por ejemplo, aquellas mutaciones que ocurren entre los exones 1 a 4, básicamente antes de los nucleótidos 50, van a generar, básicamente, van a eliminar un ARN mensajero mutado e impiden la producción de proteínas aberrantes. Es decir, si hay una mutación entre los exones 1 a 4, clínicamente no va a tener un impacto funcional. Pero si ya hay una mutación entre los exones 4 o 5 después del nucleótido 50, ya se va a producir una elastasa de neutrófilos truncada y disfuncional. Por lo tanto, el paciente va a tener mayor clínica, como es el caso de una neutropenia severa. Y es por eso que básicamente representa las dos formas clínicas, ¿no?, de la mutación del gen ELANE. Una neutropenia cíclica que no está asociado a grandes infecciones o procesos abruptos, a una mutación entre los exones 4 y 5 que va a generar una neutropenia congénita severa. Aquí, por ejemplo, podemos evidenciar que el gen ELANE, como mencionamos, va a producir la elastasa de los neutrófilos, que es una serina proteasa lisosomal. Entonces, esta va a tener diferentes funciones como la actividad microbiana directa, produciendo fagolisosoma, y también va a actuar su función a nivel de la modulación de la respuesta inflamatoria, a nivel de reclutamiento celular y el perfil de citoquinas en el sitio inflamatorio. Va a producir la degradación de la matriz extracelular mediante elastina, colágeno, fibronectina y laminina. Y va a formar los NETs. Toda mutación en el gen ELANE, por consecuente, va a generar la acumulación intracelular anómala de esta elastasa de neutrófilos, va a producir una alteración de la localización subcelular, un escape o activación del mecanismo no-sense, como que se estaba mencionando. Va a haber una disrupción a nivel del dominio C-terminal y por lo tanto va a producir una inestabilidad genómica secundaria y una progresión leucémica. Y esto es muy importante porque se ha reportado que los pacientes que tienen neutropenia congénita severa, más o menos el 10% va a progresar a un síndrome mielodisplásico, a comparación de aquellos que tienen una neutropenia cíclica. Perdón. En cuanto al tratamiento, el tratamiento que se plantea para los pacientes con la mutación del gen ELANE, es el factor de estimulantes de colonias, como es el filgastrin. Ya si tenemos un paciente que no responde al factor de estimulante colonia, si no me equivoco, la dosis es 15 microgramos por kilogramo peso, y vemos que los neutrófilos no
no aumenta, sería candidato para un trasplante halogénico. Más aún aquellos que, por ejemplo, se le encuentran mutaciones en los genes CSF-R3 y en RUNX1. Y también se está haciendo estudios para hacer tratamiento con los inhibidores de la elastasa de neutrófilos, la nicotinamida y la edición genética del CRISPR-Cas9. Entre las complicaciones que se mencionó, la neutropenia congénita severa, el 10% va a desarrollar, ¿no?, un síndrome mielodisplásico o una leucemia mieloide aguda. Como podemos ver, este es un paciente que su mutación ha conllevado a una neutropenia cíclica que no ha tenido mayor mayor manifestación clínica, salvo la presencia de las aptas orales y el laboratorio, ¿no?, que estuvo presentando con neutropenias. Y en este caso sí nos sirvió bastante el perfil genético que nos pudo orientar a determinar esta mutación. También mencionar que esta mutación no ha sido reportada en el ClinVar como casos anteriores, no reportes de casos. Es una mutación que de nuevo se podría decir, ya que también hemos visto que más o menos se reporta más de 230 mutaciones en este gen el año. Gracias. Muy bien, Wendy. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algún aporte? Bueno, creo que para lo que comentó Wendy en respecto a a los neutrófilos era el punto que nos faltaba terminar de realizar, ¿no? Solo para comentarles algo. A ver, espérenme. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí se lo Hola. escucho. Yo no sé por qué yo no los veo. Ah, ya, qué raro. A ver, ahora sí. Eh, ¿Alguien me puede comentar algo acerca para terminar con los neutrófilos, acerca de la NADPH? La NADPH es muy importante. ¿Por qué? ¿Alguien me puede decir? ¿Qué genera la NADPH? Doctor, buenas noches. La NADPH oxidasa se encarga de producir las especies reactivas de oxígeno para, Muy bien. para la muy- fagocitosis, pues, ¿no? Y cuando eso está alterado, se ven pacientes con enfermedad granulomatosa crónica, por ejemplo. Ya, muy bien. La NADPH oxidasa no debemos dejar de pasar los neutrófilos y macrófagos sin hablar de ello. Eh, Quiero, a ver, en un minuto, solo uno. Algo que ya hemos comentado, me parece, en algún momento. Ujú. Ujú. Mm, ya, ya. ¿Dónde rápidamente? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, doctor. Sí, se ve.
Ya, básicamente nada más para comentarles lo siguiente, ¿no? En esta parte de aquí arriba, en la parte superior, como bien lo comentamos, la NADPH es muy importante porque finalmente es la que va a generar las especies reactivas de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando el fagocito reconoce su patógeno, lo tiene que eliminar, tiene que producir sustancias microbicidas. Estas sustancias microbicidas pueden ser oxidativas o no oxidativas. Una sustancia no oxidativa, por ejemplo, ¿cuál sería? Las enzimas hidrolíticas, que muy bien lo hemos comentado, o algunos péptidos antimicrobianos que están dentro de las células mismas, neutrófilos, en macrófagos, pero el ataque oxidativo va a depender en un primer momento principalmente de las especies reactivas de oxígeno. Las especies reactivas de oxígeno, que todas ellas van a derivar del ion superóxido, ¿no? Y va a formar pues peróxido de hidrógeno, ¿no? El oxidrilo, el ion superóxido propiamente dicho, las cloraminas, etcétera. Todas esas especies reactivas de oxígeno van a tener un rol fundamental en un primer momento, y esa va a ser producida por la NADPH oxidasa. Sin embargo, esta NADPH oxidasa, como ustedes pueden ver ahí, va a catalizar la reducción del oxígeno molecular para producir estas especies reactivas de oxígeno. Sin embargo, estas especies reactivas de oxígeno y principalmente el anión superóxido tiene un problema. Tiene un problema porque este anión superóxido tiene un escaso poder oxidante y tiene una alta tasa de dismutación, ¿no? Y por lo tanto el anión superóxido dismuta rápidamente, como ustedes pueden ver aquí, y va a formar, ¿qué cosa? Peróxido de hidrógeno y oxígeno. Y esta es catalizada, ¿por qué? Por esta enzima. ¿Cómo se llama esta enzima? Superóxido dismutasa. Pero el peróxido de hidrógeno sí es un oxidante estable, con un efecto tóxico para los microbios. Sin embargo, aún así, esto no es suficiente. No es suficiente porque se tiene que formar unos compuestos muchos más estables, ¿no? Estos compuestos mucho más estables, altamente oxidantes, se llaman los compuestos halogenados, ¿no? Estos compuestos halogenados que a su vez, que están acá, que se sirven del peróxido de hidrógeno y que se sirven de esta enzima llamada mieloperoxidasa, cataliza la oxidación de estos haluros, por ejemplo, cloruro, bromuro, yoduro, por el peróxido de hidrógeno, generando aniones hipocloritos. Un anión hipoclorito conocido, ¿cuál es? Por ejemplo, el, la lejía, ¿no? El hipoclorito, el hipoclorito de sodio, me parece que es, ¿no? Entonces, esta, este hipoclorito de sodio, que es la lejía, sí tiene un poder altamente tóxico, un poder altamente microbiano, ¿no? Para el patógeno, ¿no? Eh, entonces, al final, el fagocito es un pequeño laboratorio de lo que nosotros utilizamos al curar a nuestro paciente.
¿Qué utilizamos nosotros? Agua oxigenada, que es el peróxido de hidrógeno, y no utilizamos lejía para curar a nuestros pacientes, pero sí para limpiar, ¿no? Para generar la limpieza y evitar que crezcan microorganismos eh, como una limpieza local, ¿no? Entonces, esto lo quería rescatar yo de la función del fagocito, la NADPH oxidasa, la superóxido dismutasa y la mieloperoxidasa. Eh, eso principalmente quería comentarles. ¿Alguna observación más? Si no, pasamos a la siguiente exposición. Doctor, disculpe, quería comentar algo breve sobre hablando del neutrófilo, recalcar también la importancia de la trampa extracelular del neutrófilo, que justamente al Ujú. exponer justamente DNA y todos los contenidos, inclusive de las mitocondrias, sobre todo DNA e histonas, si es que en ese momento se vence la tolerancia inmunológica, se podría predisponer a enfermedades autoinmunes. Y la netosis, que es práctica, es básicamente el aumento de estas trampas extracelulares de neutrófilos, justamente están relacionados con activación del complemento y también con algunas enfermedades autoinmunes. Muy bien. Sí, ese punto también es muy importante comentarlos, ¿no? No tenemos un seminario o sí, de trampas celulares, del NET, la netosis. No, doctor. Ujú. Ya, muy bien. Bueno, muy bien, Renzo. En ese tema también los neutrófilos, recordemos nosotros que tienen un rol importante en la regeneración tisular, ¿no? Por eso los pacientes con neutropenia hacen fácilmente lesiones en las mucosas, hacen mucositis, hacen aftas, eh, al igual que la función de la netosis, ¿no? ¿Quién va a seguir Por acá voy a buscar una diapositiva, luego les voy a mostrar para hablar un poco de la netosis, pero me gustaría que pase el siguiente ponente. Sí, doctor, buenas noches. Me toca mi turno. Adelante, adelante. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a hablar acerca del macrófago y la vía, ya que está relacionado a este. Bueno, el macrófago sabemos, bueno, la manera de introducción son células pues esenciales principalmente en la inmunidad innata, pero también vamos a ver posteriormente que esta célula tiene diversas interacciones con la mayoría de células del sistema inmunológico, ya sea linfocitos T, linfocitos natural killer, ¿no? Entre otros. Una de sus principales funciones, sabemos que es la fagocitosis, como ya se había estado mencionando, a través de especies reactivas de oxígeno, por ejemplo. Sabemos que también es una célula presentadora de antígeno, ¿no? Al igual que la célula dendrítica, y también tiene la capacidad de producir diversas citoquinas. Como vamos a ver posteriormente, de acuerdo a si las citoquinas que produzca son proinflamatorias o antiinflamatorias, se puede distinguir algunos fenotipos de esta célula. Participan también de manera importante en lo que es la remodelación tisular, en la angiogénesis, y se dice que son una de las células de mayor
plasticidad del sistema inmune. Esto quiere decir que pueden adquirir diversos fenotipos de acuerdo al tejido en el cual se encuentra. Sabemos que estas células son células principalmente tisulares, ¿no? Que usualmente o derivan de los monocitos que se encuentran a nivel plasmático en respuesta a algún estímulo, ¿no? Estímulo diverso. Bien. Y a manera de introducción también vamos a ver acerca de las vías, la vía Jack-Stat, que ya también has estado comentando previamente. La vía Jack-Stat se dice que es un complejo de membrana que va a iniciar la cascada de transducción de señales. Es una sinasa no receptora. La proteína Jack son sinasas no receptoras, sino que más bien están asociados a diversos receptores de varias citoquinas, ¿no? Pero como tal no son receptores, como vemos aquí en la imagen. En esta imagen, tenemos una célula, en la membrana celular tenemos un receptor de una citoquina, ¿no? Este es de manera general, y las sinasas Jack pues se encuentran usualmente en la cola citoplasmática de este receptor, ¿no? Hasta la fecha hay 4 proteínas Jack, al menos en humanos, Jack 1, 2, 3, y el TIC2, y 7 proteínas STAT, ¿no? Que son activadores de la traducción y de la transcripción y traductor de señales. La 1, 2, 3, 4, la 5A, la 5B y la 6. Básicamente, igual vamos a ver en una próxima diapositiva, cuando una citoquina pues se une a su receptor, que también ya lo había mencionado, usualmente este receptor dimeriza, ¿no? Se junta, esto hace que las Jack, ¿no? Estas sinasas se aproximen, y esta aproximación genera una fosforilación de estas Jack que las activa. Entonces, estas Jack activadas se dice que se encarga de atraer citoplasmáticamente a las proteínas STAT para que también las fosforile, y una vez fosforiladas estas Jack se liberan de este complejo, se introducen al núcleo para empezar la traducción de diversas proteínas. Algo importante, más que todo histórico, ¿por qué se llama Jack? Se dice que en el Imperio Romano Antiguo había un rey Janus, en latín, que tenía 2 cabezas, ¿no? Que representaba pues al inicio y el fin de una era, como vemos aquí. Y históricamente por el rey romano Janus es que se conoce como las proteínas Jack, porque se ven que forman como si fuera 2 cabezas a ambos lados del receptor. Bien, entonces, ¿para qué sirven las proteínas STAT, ¿no? O el complejo Jack-STAT? Como habíamos visto, las proteínas STAT básicamente sirven para producir diversas citoquinas, ¿no? O proteínas. Entonces, estas proteínas STAT en realidad están implicadas en la diferenciación y síntesis de citoquinas de la mayoría de células del sistema inmunológico. Tal vez una de las representaciones más esquemáticas que las podemos encontrar es cuando hablamos de la diferenciación de los linfocitos CD4. Como vemos en este esquema, cuando tenemos un linfocito CD4 pues virgen, que se une, o reconoce un antígeno, depende de la citoquina que va a producir este linfocito CD4, es que se va a estimular una proteína ¿no? específica para esa citoquina que se ha unido a su receptor, y a la vez estas proteínas STAT son capaces de producir otras citoquinas para diferenciar este linfocito naive a otros tipos de linfocitos. Por ejemplo, el STAT1 y el STAT4 son bien conocidos, que activan típicamente al TGLP1, el STAT6 típicamente a nivel de TGLP2, el STAT3, que es muy importante, como vamos a ver luego en un caso clínico también que traigo, funciona para la diferenciación hacia TGLP17, pero también se menciona que favorecería la activación a TGLP1, y el STAT5 sobre todo a los linfocitos TGLP reguladores. Bien, y en este esquema lo que hablamos previamente era sobre la polarización de los macrófagos, ¿no? La plasticidad de los macrófagos. Entonces, lo que se menciona en la literatura es que cuando un macrófago
Sabemos que un macrófago pues, puede reconocer diversos antígenos y de acuerdo al antígeno que reconozca, se dice que puede producir diversas citoquinas. Puede producir, por ejemplo, interferón gamma o puede producir también interleuquina 4, interleuquina 13. Se dice que cuando produce pues, interferón gamma usualmente se va a diferenciar a un macrófago de fenotipo M1, que suele ser un macrófago proinflamatorio y produce citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 6. Mientras que cuando se diferencia el fenotipo M2, usualmente va a ser un fenotipo de macrófago antiinflamatorio y también antiangiogénico. Entonces, este esquema es importante, como lo vamos a ver en la siguiente imagen de aquí. Cómo es la interacción de la vía JAK-STAT con los macrófagos. Entonces, vemos aquí, tenemos un receptor, ya habíamos mencionado previamente, ¿no? Se une una citoquina a su receptor, produce pues la dimerización del receptor, activan los JAK y estos terminan fosforilando finalmente a las proteínas STAT. Se dice que uno de los STAT más importante en la activación de los macrófagos, se dice que es el STAT3 principalmente. Eso es lo que se menciona, ¿no? Entonces, el STAT3, lo que mencionan es que tiene la capacidad de producir citoquinas tanto que diferencian al macrófago de fenotipo M1 como al macrófago de fenotipo M2. ¿Y de qué depende eso? Depende de dos cosas. Uno, lo que menciona es que depende de qué tipo de citoquina se ha unido a su receptor y depende previamente de qué estímulo lo haya activado el macrófago, ¿no? Por ejemplo, si es activado por una bacteria, por una micobacteria, usualmente este STAT3, como ya habíamos mencionado previamente, va a producir principalmente interferón gamma, ¿no? Y eso va a diferenciar al macrófago de fenotipo M1. Pero también mencionan que hay otras vías coestimuladoras o coinhibidoras que están en relación con el STAT3. Lo mencionan brevemente, ¿no? Por ejemplo, la vía del factor nuclear kappa beta, la vía de la MAP quinasa también, que son vías principalmente proinflamatorias, así como otras distintas vías, ¿no? que están ahí. Y también algo importante que me está olvidando en este esquema, vemos aquí otras proteínas, el SOX, el PIAS y el PTP. Lo que mencionan es que estas proteínas son proteínas reguladoras, ¿no? o inhibitorias del STAT3 y esto permite, o mejor dicho, evita la hiperfosforilación del STAT3, manteniendo pues siempre la homeostasis, ¿no? El SOX es supresor de la señalización de citoquinas, ¿no? Mencionan el SOX es uno de los más conocidos. Y bueno, también el PIAS y el PTP. Bien, ahora traigo acá un caso clínico de un error de inmunidad que afecta la vía del STAT. Si bien es cierto, como había estado mencionando, hay distintas STAT y a cualquier nivel de estas STAT puede haber alteraciones. Si bien es cierto, una de las más tal vez conocidas o más frecuentes se pueden ser cuando se afecta al STAT3 o cuando afecta al STAT1. Entonces, este esquema es bueno para primero poder entenderlo. Por ejemplo, si tuviéramos una deficiencia, ¿no? o una mutación en la proteína del STAT3, aparte que va a afectar la función de los macrófagos, como había mencionado, va a alterar pues, la diferenciación de las células Naive a los linfocitos T helper 17. Los T helper 17 tienen una función muy importante. Sabemos que secretan interleuquina 17, interleuquina 22. La interleuquina 22 es capaz de reclutar interleuquina 8, que es una gran quimiotáctica para los neutrófilos, que ya previamente había mencionado todas sus funciones. Entonces, si no tenemos STAT3 funcionante, prácticamente no vamos a tener una buena función de neutrófilos. Y por más de que tengamos neutrófilos en cantidad normal. Y el STAT3 en menor medida, pero también afecta a la vía del T helper 1. Entonces habría una deficiencia también a nivel del interferón indirectamente. Sin embargo, como vemos en este esquema, el STAT3 no afecta a la vía de T helper 2. Entonces, si un paciente tiene deficitario el STAT3, los linfocitos CD4 se van a diferenciar principalmente a la vía de T helper 2, ¿no? Y conllevando principalmente
a manifestaciones pues alérgicas, ¿no? Asociado a, por ejemplo, aumento de la inmunoglobulina E, aumento de los eosinófilos por la interleuquina 5, que es la principal quimiotáctica de los eosinófilos, asociado a infecciones frecuentes por la deficiencia neutrofílica del interferón, principalmente a nivel cutáneo. Y es lo que vamos a ver en este caso. En este caso clínico es un paciente que lo vemos en el hospital Rebagliati. Actualmente el paciente tiene 18 años, pero cuando empezó, pues no, venía de paciente de 5 años, procedente de Lima, y tenía antecedentes de principalmente abscesos glúteos a repetición, tenía dermatitis atópica, que era resistente a tratamiento con corticoides tópicos, tuvo que recibir tacrolimus tópicos actualmente en ese tratamiento, y a veces en los brotes recibe también corticoterapia oral, ¿no? Este paciente igual no ha necesitado otros tratamientos como biológicos, ¿no? Pero también la severidad es variable. Otra cosa importante de este paciente que también ha tenido y tiene onicomicosis recurrentes, se le diagnosticó un neumatocele, que es una imagen que se ve en la derecha, ¿no? En la tomografía vemos que en el lóbulo pulmonar derecho, como el pulmón derecho se encuentra un neumatocele, un lóbulo medio. Ha tenido también 2 diagnósticos de neumonías, ¿no? El año previo al diagnóstico. Bueno, el examen físico, algo digamos que llamaba la atención, era el dorso de la nariz bastante ancho y una ligera escoliosis dorsolumbar. Solo para recordar que en la vía del TGLPR17 dice que la interleuquina 17 también participa, tiene acciones también a nivel esquelético, igual que la interleuquina 11, la 11 y la 17. Y también por la vía del H17 también tiene defensas contra diversos hongos, ¿no? Eso podría explicar la onicomicosis. Dentro de los laboratorios, lo más relevante era una IG alta, más de 2000. Sus eosinófilos, hasta el momento, hasta ahora, siempre oscilan entre 2000 a 3000 aproximadamente. Sus inmunoglobulinas siempre han sido normal, ¿bien? C3, C4 también ha sido normal, y bueno, en la citometría del flujo sobre todo se detectaba una linfopelia, pero leve, no era algo que llamaba la atención. Entonces, debido a todo esto, pues vamos a ver aquí el flujograma. Bueno, más que el flujograma es el cuadro del 2024 de la IUIS, y se podría enfocar a este paciente como un síndrome de hiper-IG, ¿no? Porque tiene IG más de 2000 sobre todo. Vemos aquí, ¿no? En la vía de la señalización del STAT3 se caracteriza por eczema que tiene el paciente, infecciones bacterianas recurrentes, bueno, las neumonías que ha tenido y también los abscesos, infecciones fúngicas, en este caso podría ser lo que es la onicomicosis que tiene el paciente, tiene neumatocele, tiene una IG elevada y tiene eosinofilia. Y bueno, dentro de la vía de estos 3 hay varios síndromes en realidad. Como vamos a ver en un esquema posteriormente. Puede haber afección directamente en el STAT3 o también afección en la interleuquina 6, tanto en su receptor como en un traductor de señal. ¿Qué características son típicas de la deficiencia del STAT3, llamado también síndrome de Hope, ¿no? Por el personaje bíblico? Vemos el dorso de la nariz, el puente nasal ancho, como les mencionaba. Puede haber neumonía por neumocitis girovesi, que bueno, el paciente no lo tiene. Puede haber articulaciones hiperextendibles, osteoporosis, fracturas óseas, escoliosis, que sí tiene el paciente, aneurisma, menos mal no tiene el paciente, no ha tenido. Y puede haber disminución de la producción específica de anticuerpos, es decir, sobre todo cuando se hace pruebas con vacunas, ¿no? Con anticuerpos específicos, o pruebas con subclases de inmunoglobulina G. Pero bueno, en este caso al paciente no se le llegó a hacer esos exámenes. Y como vemos acá, la vía principalmente disminuida es la del TGLPR17, predominando la del TGLPR2. Bueno, debido a todas esas manifestaciones y sospecha clínica que se tuvo, se pidió un panel genético. Esto es del año 2013, como ven aquí. Y bueno, salió pues una mutación en el gen STAT3. Fue un cambio del nucleótido
la posición 1145 de guanina por adenina en el exón 13 del gen STAT3. Entonces, esa ya era fue una mutación heterocigótica y esa ya estaba catalogada según el laboratorio porque lo informan en la siguiente página, lo informan como patogénico. Bueno, para seguir hablando de esta vía del STAT3 específicamente, les había mencionado que las mutaciones pueden darse tanto en el STAT3 propiamente dicho, como también en otras citoquinas asociadas. Una de las citoquinas más asociadas a STAT3 es la interleuquina 6, principalmente, pero también la interleuquina 11 y como vemos aquí en el cuadro, la interleuquina 21. La interleuquina 11 es muy importante porque está asociada a la homeostasis ósea usualmente. Entonces, cuando hay alteraciones, ya sea en la 11 o en esta 3, puede tener el paciente fracturas, osteoporosis o escoliosis, que es lo que tiene el paciente en mención. Bueno, vemos que según ya sea la interleuquina 6, la interleuquina 11 o incluso la 21 a su receptor, se produce el mismo mecanismo que ya habíamos hablado, ¿no? De fosforilación de la proteína llanosquinasa, que termina posteriormente fosforilando al STAT3 y pues ingresa al núcleo de la traducción de señales. Y bueno, en este esquema que habla, me parece bastante interesante porque habla del síndrome de Hiper-IgE. En realidad este esquema habla de todos los tipos de síndrome de Hiper-IgE, pero sobre todo vamos a enfocarnos en el STAT3, que es el que había mencionado del caso. Primero vamos a empezar desde el medio. Si ven aquí el medio dice una triada de los pacientes con síndrome de Hiper-IgE, que suele ser eczema, la excesiva producción de inmunoglobulina E y también infecciones bacterianas recurrentes, que pueden ser cutáneas o pueden ser pulmonares principalmente. Entonces, ahora vamos a la parte de arriba, cuando hay una deficiencia del STAT3, vemos que hay varias flechas. Una, que hay una alteración en la traducción de señales de la interleuquina 11. Y interleuquina 11 es importante porque produce proteínas de la matriz extracelular. Entonces, si está alterado, vamos a tener manifestaciones esqueléticas como fracturas, escoliosis, osteoporosis, como le mencionaba. Aparte de eso, si no hay STAT3, no van a funcionar o no van a hacerse factibles, mejor dicho, todas las funciones que genera la interleuquina 6. Una de ellas es la diferenciación hacia el T-helper 17. Entonces, el paciente va a estar susceptible a infecciones, ya sea por bacterias, por la vía del neutrófilo que les comentaba, o también por hongos. En este caso dice candidiasis mucocutánea. El paciente no ha tenido candidiasis mucocutánea hasta donde recuerdo, pero ha tenido onicomicosis, ¿no? Entonces también por ahí está relacionado. La interleuquina 6 también va a estar relacionado a una alteración en el desarrollo pero de los T-helper, de los linfocitos T-helper foliculares, y esto puede afectar o puede generar deficiencias de la producción específica de anticuerpos, no necesariamente en la producción total de anticuerpos. Por eso es que en este caso, como había mencionado, los anticuerpos del paciente se encuentran normales cuantitativamente. Aparte de eso, también va a haber una alteración en la señal de la interleuquina 21, como les había mencionado, ¿no? Esas son las tres principales, 6, 11 y 21. La 21 está asociada con la vía del T-helper 1, entonces la T-helper 1 si no funciona bien, va a haber una alteración en la producción de interferón gamma, aparte de que va a haber más susceptibilidad a infecciones, va a haber una predominancia o un desbalance por la interleuquina 4, produciendo, aparte de IgE específica, manifestaciones alérgicas, ¿no? A la cabeza, tipo eczema. Aparte de eso, se dice que la deficiencia del STAT3 puede alterar la degranulación de mastocitos. Eso me parece también interesante, que dice, o sea, lo que mencionan es que para que se produzca una degranulación adecuada de mastocitos y basófilos, también el STAT3 funciona a ese nivel, no actúa a ese nivel. Entonces, si es que esto no está, digamos, no funciona adecuadamente, usualmente estos pacientes tienen menor frecuencia, como dice acá, de manifestaciones alérgicas a alimentos o también al medio ambiente. Bueno, ese es todo el caso. Gracias.
Muy bien, Pedro. Muy bien. Excelente revisión. Un caso de tu hospital, ¿no? Sí, Ah, sí, doctor. está bien, está bien. Interesante. Has hablado de puntos que quizás no habíamos tocado. ¿Algún comentario? Muy bien, Pedro. Muchas gracias. El siguiente ponente, por favor. Ok, ¿me confirman por favor si se puede ver mi pantalla? Sí, está muy bien. Ok, listo. Bueno, ya para cerrar la noche vamos a hablar de lo que es el sistema de complemento. Este es el contenido temático. Vamos a hablar de un poco de la introducción, objetivos y cuál es la vía clásica, alternativa, las lectinas. Y vamos a hablar de un caso clínico también. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que saber principalmente sobre el complemento? Que la activación del complemento en sí puede hacer dos cosas, o iniciar la respuesta inmune o también perpetuarla, ya sea desde el lado de la inmunidad innata, tanto como el del lado de la inmunidad adquirida. Se conocen tres vías, ¿sí? Las tres vías están relativamente bastante conocidas. Vamos a ver que hay algunos, inclusive targets inmunológicos para determinadas enfermedades luego. Bueno, básicamente el fin de todas las vías del complemento es generar el complejo ataque de membrana, que simplemente, perdón, que sirve para destrozar para iniciar la destrucción del patógeno y también para opsonizarlo. ¿Ok? Tenemos aquí una imagen, básicamente es lo que nosotros siempre conocemos. Voy a ver el puntero, perdón. Y voy a mover esto por acá. Ok. Tenemos la famosa vía de las lectinas, en donde es importante la proteína fijadora de manosa, que está acá, que lo vamos a ver luego. Tenemos la vía clásica, que se empieza siempre con C1, algo que comparten los dos y es bastante importante recordarlo, es esto que está acá. ¿Sí? Que tanto la vía clásica como la vía de las lectinas comparten C2 y C4, a diferencia de la vía alternativa que empieza directamente C3 y vamos a ver cómo se va formando cada uno. Como les dije, todos tienen el fin común de formar la convertasa S3, ¿sí? ¿Para qué? Para que esta convertasa S3 genere una reacción en cadena que vamos a ver en un momento, dependiendo de la vía, y se forme y se cinda, perdón, se rompa el C5 para que el C5b pueda formar el complejo de ataque de membrana. También hay proteínas importantes como el receptor de complemento, el C59, ¿sí? La proteína, perdón, la proteína C46, C59 y la proteína también, el factor de aceleración de la degradación que es el DAF o el Decay Acceleration Factor. ¿Ok? Como ustedes sabrán, la vía clásica, algunas generalidades, fue la primera en descubrirse. Tiene una proteína, tiene una proteína capacidad de reconocer anticuerpos, como les decía hace un momento. Y bueno, básicamente se inicia con el C1 que se va a escindir o se va a romper a través de dos serinas proteasas, cuáles son la C1R y C1S. ¿Ok? Y también esta misma puede ser activada por algunas petraxinas. Como les dije hace un momento, tenemos la vía clásica, ¿sí? En la cual lo importante es el complejo antígeno-anticuerpo. En la vía de las manosas, o de las lectinas, perdón, ¿sí? En donde la lectina tiene que unirse a la superficie de los patógenos, mientras que la vía alternativa al complemento, ¿sí? No necesitamos que el mismo contacto del complemento con los patógenos lo activa. Y para cualquiera de estas tres vías, como les dije, tienen que llegar para hacer la activación del complemento, como les dije hace un momento. ¿Para qué? Para reclutar células del sistema inmune, para opsonizar y también pueden, formando el complejo de ataque de membrana, destruir a los patógenos. ¿Ok? Uy, perdón, voy a admitir a quien ingresó. Ya está.
La vía alternativa, ¿sí? Es la segunda en descubrirse, y como les dije, acuérdense por favor, y es importante que la vía clásica empieza con C1, mientras que la vía alternativa empieza con C3, ¿ok? Y se dice por ahí que la vía alternativa, ¿sí? También tiene algunas moléculas presentes en las células de los mamíferos, y también es producto de la evolución. Eso quiere decir que algunos de los microbios no proceden, perdón, como son parte de la evolución, esta vía alternativa es nueva, y por ende, justamente vamos a hablar después cuando veamos algunas enfermedades, por ejemplo el lupus, que es una de las que más falla. ¿Ok? Un poco ya ampliando el panorama, como les decía, tenemos a la vía clásica, que empieza con C1, ¿sí? Pero después toma la ruta C2 y C4, que vamos a ver luego, ¿ok? Luego tenemos la ruta de la manosa lectina, que a partir de la proteína ligadora de manosa, ¿sí? Y otras proteínas como el MAP1 y MAP2 van a tomar también la ruta del C2 y C4. Y por último, la vía alternativa, en donde cuando entra en contacto con la superficie del patógeno, nosotros justamente vamos a tener la activación del C3 junto con la proteína B y D, con las proteínas B y D, que voy a hablar en un momento cómo es que están inmiscuidas en esta cascada, y vamos a tener la C3 convertasa. La C3 convertasa, ¿qué va a hacer? Va a romper el C3 y lo va a convertir en C3B, ¿sí? C3A, y también puede convertirlo en en C3B y C3A. ¿Ok? Luego este C3B va a seguir toda la cascada que nosotros conocemos para formar el complejo de ataque de membrana, ¿sí? Que está formado por C5B hasta C9. Sin embargo, el C3B también tiene la capacidad de glucosa de juntarse con sus receptores, ¿sí? Sobre todo en los fagocitos. ¿Para qué? Para poder complementar la fase de opsonización. Y también una función muy importante del complemento es esta que está acá, que es la limpieza, por así decirlo, de complejos inmunes. ¿Ok? Vamos a ver que cuando nosotros tenemos alteración a este nivel, cuando nosotros no podemos limpiar muy bien los inmunocomplejos, sobre todo en el riñón, por ejemplo, dentro de la fisiopatología del lupus, ¿sí? Podemos ver la explicación de la nefritis, de la nefritis lúpica, perdón, a este nivel. ¿Ok? Y simplemente los C4, C3A y C5A son proinflamatorios, y ahorita vamos a ver, creo que tengo una imagen acá. Perdón. Esta imagen, por ejemplo, me pareció bastante simple, bastante interesante. Es una revisión del 2022 en el cual tenemos: ¿cuál es el fin de la vía clásica? A través del C1, C2 y C4, llegar al C3. ¿Cuál es el fin de la vía de las lectinas? A través del C2 y C4, llegar otra vez a C3. Y la vía alternativa, ¿ok? Que tenemos tres proteínas importantes, aparte del C3b, que tenemos a la proteína B, a la proteína D y a la proteína P. En un momento voy a hablar de cada una de ellas, pero esto es lo que me gustó. Miren, en este cuadro se resume fácilmente. C3 y C3b y C4b, ¿para qué nos sirven? Para opsonización. Mientras que C3a y C5a, ¿para qué nos sirve? Básicamente para inflamación. Entonces, ¿cuáles son las moléculas proinflamatorias que se desencadenan después de la C3 convertasa? Tenemos C3A y C5A, mientras que las opsonizantes, son C4B y C3B. Y como les dije, bueno, acá sería C5B específicamente, forma el complejo de ataque de membrana. En verdad, este cuadro es bastante interesante, nos resume bastante bien lo que es todo lo que es el sistema de complemento, ¿ok? Ahora vamos a hablar un poquito más. Vamos a ir primero por la vía clásica, que está acá al medio, por favor, ¿sí? Como les dije, una vez que el anticuerpo se junta con C1, ¿sí? Va a reclutar a C2 y C4, ¿para qué? Para escindir estas moléculas y formar C4b y 2a, nuestra famosa, en este caso, la C3 convertasa. Vale aclarar que tanto la vía de las lectinas como la vía clásica, ¿sí? Usan como C3 convertasa a la C4b 2a, ¿ok? Cosa que no pasa en la vía alternativa, que la vamos a ver en un momento. Entonces, como les decía, ¿para qué nos sirve a nosotros esta C4b 2a? Para justamente, al ser una C3 convertasa, va a convertir al C3 en C3b y C3a. ¿Y para qué nos sirve a nosotros el complejo C3b, C4b y 2a? Seguimos acá. Este complejo se denomina ya C5 convertasa. Entonces, si tenemos esta C5 convertasa, ¿qué vamos a tener? Va a venir el C5, se va a romper en dos moléculas importantes y tenemos el C5b y el C5a.
El C5b que va a formar el complejo de ataque de membrana y el C5a, como les dije hace un momento, que tiene la capacidad de reclutar otras células del sistema inmune. ¿Ok? Ahora vamos a cambiar de color y vamos a ir hacia la otra vía, la vía de las lectinas. La vía de las lectinas, adicionalmente a las inmunoglobulinas, perdón, adicionalmente a los métodos ya antes mencionados, vamos a tener estas dos moléculas, que son moléculas de adhesión a patógenos. ¿Ok? Estas van a juntar al C2 y al C4, otra vez lo mismo, cuando el C2 y el C4 se juntan, se escinden y nos dejan como C3 convertasa, este complejo que es C4b, 2A. ¿Y para qué nos sirve la C3 convertasa? Su mismo nombre lo dice. El C3 va a venir, se va a unir a ellos y se va a romper en dos partes. El C3A, como les dije hace un momento, también tiene capacidad de proinflamatoria. Y el C3B, C4B y 2A se va a convertir en la famosa C5 convertasa y va a seguir el mismo mecanismo que mencioné hace un momento. ¿Ok? Ahora vamos con la vía alternativa. ¿Ok? En la vía alternativa tenemos otros componentes importantes, en un momento les voy a mencionar. ¿Sí? En la vía alternativa, básicamente, ¿qué es lo que pasa? En la vía alternativa tenemos factores que escinden de frente la molécula de C3 y lo va a convertir en C3b y C3a. ¿Sí? Aquí una molécula importante es la proteína B. Como ustedes podrán ver, para nosotros en la vía alternativa, tener una conversión de C3 a C3 convertasa, necesitamos la proteína B. ¿Sí? Y aquí, no sé si lo tengo, sí, lo tengo más abajo, perdón. ¿Ok? Sí, necesitamos a la proteína B. ¿Y qué es lo que hace la proteína B? La proteína B, al juntarse con C3b, se va a escindir y va a formar este complejo, C3b y BB, o B mayúscula y B minúscula. Entonces, la diferencia de esta vía alternativa, importantísima, es que la C3 convertasa de la vía alternativa no está compuesta por C4b y C2a, sino está compuesta por C3b y la B escindida, o B mayúscula, B minúscula. Entonces, esta va a ser lo mismo, una C3 convertasa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Cuando la molécula de C3 se junte con este complejo, va a escindirse y vamos a tener C3b, C3b, BB como convertasa, perdón, como C3 convertasa y vamos a romperlo en C3a. ¿Ok? La C5 convertasa, como se darán cuenta, también es muy diferente a las otras dos vías. ¿Ok? Y entonces, aquí hay algo muy importante. Si nosotros solo necesitamos C3 para poder activar esta vía, si es que nosotros tenemos alguna otra fuente C3 o el mismo C3 está disponible, esta vía se va a seguir repitiendo varias veces, ¿sí? Que puede pasar en algunas enfermedades, por ejemplo, ¿sí? Sobre todo en enfermedades autoinmunes. ¿Ok? Adicionalmente a lo que ya les he mencionado hace un momento, tenemos que saber también qué cosa, que hay moléculas que se forman en la fase líquida, ¿sí? Es decir, que son moléculas que están dando vuelta en la sangre. Entonces, por ejemplo, el C3, ¿sí? Solo en contacto con el agua pasa a su fase líquida y cuando está en su fase líquida vamos a tener la unión de C3 con B, ¿sí? Para formar la C3 convertasa. Solo cuando está el C3 en su fase líquida se puede unir a B. ¿Ok? Entonces tenemos acá la unión de C3B y, perdón, C3 con B y el factor D es importantísimo acá. ¿Ok? El factor D lo que hace es estimular la ruptura de B. ¿Sí? Como pueden ver acá tenemos BA y B mayúscula, B minúscula. ¿Ok? Y se convierte en la C3 convertasa, como les dije, en la fase líquida. ¿Ok? Entonces, esta C3 convertasa va a tener la capacidad de romper al C3, otra vez en C3b y C3a. ¿Ok? Puede haber un camino, ¿sí? Mediado por la proteína I, de la cual voy a hablar en un momento, ¿sí? En donde el C3a puede convertirse en C3b inactivo y en otras moléculas muy parecidas. ¿Ok? Pero lo normal es que el C3b pase a formar, se pase a unirse a otra molécula de la proteína B y forme la C5 convertasa que está acá. Uy, perdón, voy a admitir. Ok. Sí, la C5 convertasa que está acá. Ok, esta C5 convertasa, otra vez, como les decía, pero esta es la C5 convertasa, que va a escindir la molécula de C5 y esta se va a formar otra vez el complejo de ataque de membrana y esto es una proteína proinflamatoria. Ok.
los componentes que he mencionado antes. Aquí, antes de continuar, ahora vamos a ver si puedo escribir con esto. Me gustaría hablar un poco sobre la proteína B. ¿Ok? La proteína B está formada por 5 dominios, ¿ok? Los cuales son 3 dominios que están para el lado denominados el complejo controlador del complemento, ¿sí? O también determinados las proteínas de consenso cortas. Tenemos una proteína von Willebrand, ¿ok? Y tenemos otras proteínas como la proteína, una subunidad A. ¿Ok? ¿Por qué son importantes estas tres? Porque estas tres son las que tienen la capacidad de activar al complemento. ¿Ok? Las otras dos pueden activar, como su mismo nombre dice, si tenemos una proteína von Willebrand, al factor de von Willebrand. ¿Ok? Sobre la proteína D, ¿qué puedo decir? El factor D es importante, ¿por qué? Porque como les dije hace un momento, activa la proteína B, la escinde, la rompe en BA y BB para poder formar el complejo de C3 convertasa, perdón, de C5 convertasa en la ruta alternativa del complemento. ¿Ok? Pero vale recordar solo si es que está unido, como dice acá, al C3b. ¿Ok? Y la properdina, ¿sí? Ya para terminar dentro de estas proteínas importantes para el complemento, ¿sí? La properdina es importante, ¿por qué? Porque esta proteína es capaz de, ¿qué dice acá? De darle estabilidad a la C3 convertasa. Como nosotros sabemos, estas moléculas son muy volubles y duran muy poco. En caso de que nosotros necesitemos perpetuar la función inflamatoria o necesitemos reclutar de repente algunos otras células del sistema inmune, nosotros tenemos a la properdina que estabiliza esta molécula una vez que ya se ha añadido o que se ha pegado, por así decirlo, al patógeno. Todas las otras moléculas, las cuales ya mencioné hace un momento. Ok, aquí solo para aclarar, hay algo interesante sobre C1Q. C1Q es el sustrato del complemento más antiguo y comparte varios rezagos bastante similitud, sobre todo con las fracciones constantes de los inmunoglobulinas 1. Sí, de la inmunoglobulina G1, perdón. ¿Ok? Y eso es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros hablemos de lupus vamos a ver que una deficiencia congénita de C1Q va de la mano también con lupus. ¿Ok? Sí, básicamente lo que les mencionaba. Tenemos acá el C1Q, que ya se sabe, como les decía hace un momento, que no solo es importante para el inicio de toda la cascada del complemento. Tenemos a la proteína ligadora hemanosa. Todas estas son consideradas proteínas activadoras. Ya hemos hablado de cada una de ellas hace un momento. ¿Ok? C3 y C4 son opsonizadoras, como dice ahí, ¿sí? Y C3 y C5A, y también se incluyen en unas literaturas C4A, son básicamente proinflamatorias. El complejo de ataque de membrana, como lo pueden ver acá, perdón, como lo pueden ver acá. Los receptores, vamos a hablar un poquito de los receptores del complemento que están en las células y algunos que se pueden añadir inclusive a los patógenos. Renzo, disculpa, tienes Dígame. 5 minutos. Ok, listo, doctor. ¿Sí? Y las proteínas reguladoras de complemento, de las cuales voy a hablar principalmente el C1 inhibidor. ¿Ok? Esto es básicamente dónde influyen cada una de ellas. Y solo me voy a detener acá para hablar de la proteína H, de la cual no se ha mencionado hasta ahora. ¿Sí? Que está acá, como pueden ver. ¿Ok? La proteína H es junto con el C4 binding protein, ¿sí? También tienen la capacidad de regular la función del complemento. ¿Ok? Son los denominados factores fluidos, son los factores que inhiben al complemento, pero cuando están en su fase líquida, porque cuando están en su fase ya sólida, por así decirlo, o ya está en contacto con las células, tenemos a estos cuatro. Para hablar básicamente, el CD35 es el Complement Receptor 1, ¿ok? Que básicamente se encarga de, como pueden ver acá, están en todas las células del sistema inmune y disparan la respuesta inmune, la respuesta al complemento, perdón. Sí, el CD46 se expresa básicamente en eritrocitos y es una molécula antiinflamatoria. El CD55 está presente, se expresa sobre todo en células que están
en apoptosis o células que están infectadas para declarar su muerte. Por eso es que es un factor acelerador de degradación. ¿Ok? Y la CD59 es también la denominada la protectina, que es el factor en la célula más importante. ¿Por qué? Porque puede cortar la activación del complemento a ese nivel. ¿Ok? Para resumir un caso clínico, ¿sí? Una de las deficiencias más conocidas del complemento es la deficiencia de S1 inhibidor. Tenemos el caso clínico de un paciente con angiodema hereditario. ¿Ok? Y como nosotros sabemos, dentro de todas las inmunodeficiencias primarias, la menos común es la de complemento y la más común de todas las deficiencias del complemento es C1 inhibidor. Y bueno, básicamente, ¿qué pasa en el angiodema? ¿Sí? Nosotros tenemos activación de la ruta de la calicreína por la activación del factor que no tenemos C1 inhibidor. Al no haber C1 inhibidor, vamos a tener, como les decía, la C3 convertasa, pero el aumento de C2b va a generar una quinina C2, ¿sí? Que va a generar la producción de bradiquinina y calicreína, como podemos ver a este nivel, y esta producción descontrola de quinina, calicreína y precalicreína. Ok, esta fisiopatología. No lo escucho a Renzo. ¿Ustedes lo escuchan? Sí, no lo escuchamos. Y ya no es... Ok, perdón, doctor, se me desconectó la pantalla. Era solo para terminar, perdóname. Estaba hablando de la fisiopatología del angiodema hereditario. Ujú. Básicamente, como ustedes se darán cuenta, todas las células del sistema inmune tienen receptores de bradiquinina, que esto va a perpetuar la inflamación, va a perpetuar el empeoramiento de síntomas en este paciente, y si, como se darán cuenta acá, los antihistamínicos no tienen nada que ver. Sí tenemos medicamentos como el icatibant, pero principalmente el tratamiento se da con C1 inhibidor, el icatibant, que es un bloqueador del receptor de bradiquinina, y el ecalantide, que es un inhibidor de la producción de calicreína. Ok. Y como bonus track, simplemente para resumir y para ver qué hay de novedoso con el complemento, se ha descubierto la función de los complamosomas, que son partes del complemento que cuando se introducen en las células tienen estas funciones, y es importantísimo. ¿Por qué? Porque podemos utilizarlo como targets a futuro en el tratamiento de algunas enfermedades. Ok, ahora sí. Gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, Renzo. Muy interesante y bastante, una revisión bastante profunda del complemento. Creo que has hablado de todas las vías de manera profunda. Todos debemos de repasar al respecto. Yo solamente quiero decir de manera práctica lo siguiente, para terminar, ¿no? Eh, la vía clásica se activa por complejos inmunes, básicamente por anticuerpos. ¿Qué anticuerpos activan de manera mucho más eficiente la vía clásica del complemento? ¿Se acuerdan? ¿Alguien me puede decir? Mm, Doctor, ¿es la IgM? la IgM es una de ellas, de las IgGs, La IgG 3 la y la 1. IgG3, la IgG1, ¿no? Esas se unen al dominio CH2, este C1q, y esto permite la activación de la vía clásica del complemento. Como muy bien Renzo lo ha comentado, todas las vías terminan, todas las rutas conducen a Roma, ¿no? En el complemento, todas las rutas, ¿a dónde conducen? La vía clásica, la vía alterna, la vía de las lectinas, ¿hacia dónde conducen? ¿Qué forman?
Hacia la C3 convertasa, doctor, para C3 luego formarla convertasa. con... Sí. Sí, todas las rutas conducen a C3 convertasa. Muy bien, tú lo has comentado. Y esto es importante para que de manera práctica evaluemos si funciona o no el complemento. ¿Qué exámenes, qué exámenes tenemos para evaluar si funciona bien mi complemento o no? ¿Alguien me puede decir algo? A ver, Iván. ¿Qué exámenes solicitamos para evaluar complemento? El examen que solicitamos para evaluar complemento, ¿cómo se llama? CH50, ¿no? ¿Se acuerdan? CH50, ¿no? Que mide la hemólisis del eritrocito, ¿no? De carnero sensibilizado con anticuerpos y se le pone en el suero del paciente y ver si funciona o no el complemento, ¿no? Entonces se mide una curva donde se te da los datos cuando ha ocurrido el 50% de la hemólisis. Pero hacer CH50 ¿se hace en el país? ¿Alguien sabe si se hace CH50? Porque CH50 te mide todas las vías del complemento. En realidad nosotros podemos dosar desde C1Q hasta C9. ¿Podemos dosarla? Sí. ¿Es práctico? No lo sé. Pareciera que no. Por lo tanto, una manera práctica, digamos, de medir si funciona bien o no el complemento es hacer el CH50 que te mide toda la vía del complemento. Sin embargo, esta prueba, para empezar, no lo hacen en el país porque se necesita, digamos, suero fresco, porque es una prueba que no es automatizada, se tiene que hacer con el laboratorio, con eritrocitos de carnero, lo mandan afuera y por no ser fresca, su resultado pudiera ser dudoso. Por lo tanto, ¿qué tenemos en el hospital? ¿Qué pedimos? Renzo, ¿qué pides en el hospital de complemento? Dosaje C3 y C4. Ya, C3 y C4. ¿Y para qué te sirve? En ¿Cuál es su realidad, utilidad? en realidad solo nos sirve si es que está disminuido, pero en verdad no nos dice mucho sobre qué parte del complemento específicamente está deficiente. Ya, y ahí va la utilidad de lo que tú has hablado. Si sabemos que todos los caminos conducen a C3 convertasa, y si sabemos que C4 es una proteína que está ¿en qué vía? ¿En la vía clásica, en la vía alterna, en la vía de las lectinas? En lectina y clásica básica, principalmente. La vía clásica, perfecto. Entonces, si tú tienes consumido C4 y por ende estás activando la vía clásica y por ende también se está activando C3, convertasa, que va a dar finalmente la decisión de C3, si los dos están consumidos, probablemente la vía clásica esté activada y la vía clásica esté activada principalmente por complejos inmunes. A diferencia de si tú tienes solamente C3 consumido y C4 no consumido, tú lo que puedes decir, extrapolando de manera práctica, que probablemente la vía clásica no esté activada, ¿está bien? Y que quizá C3 se esté activando por la vía alterna, nada más. De manera práctica, si tienes un paciente, nuevamente el ejemplo, con lupus en la UCI, con un infiltrado algodonoso, alveolar, pulmonar, con insuficiencia respiratoria, y tú dices, ¿eso es una neumonitis lúpica? ¿Esto es activación del lupus? ¿O esto es una neumonía galopante? Si tú tienes el complemento C4 y C3 consumido, ¿qué dices? ¿Eso es una actividad de la enfermedad o hay una infección de por medio? Si tú tienes
C3 consumido y C4 normal, ¿qué dices? ¿Esto es actividad de la enfermedad o es una infección? ¿Aló? Sí, sí, yo creo que si los dos están consumidos, pues básicamente es por un progreso de la enfermedad. Pero en el segundo escenario que usted puso sería alguna otra complicación, ¿no? Claro. Probablemente no hay actividad de la enfermedad, ¿no? Porque no está consumido C4, que tiene que ver con el tema de inmunocomplejos. Eso principalmente nos va a servir a nosotros cuando pedimos C3 y C4. Amén de que también te sirve para el tema de angioedema hereditario, ¿no? Y que no tiene nada que ver con el tema del complemento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido excelente las revisiones. Nos estamos viendo la próxima clase. Ok, doctor, buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches a todos, excelentes revisiones. Muchas gracias. Buenas noches.